Bueno, hola compañeros, compañeras, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en qué momento del día nos estén mirando y escuchando. La clase de hoy que voy a estar dando con Delfina Rossi, vamos a estar hablando de los tres modelos en disputa, desde una perspectiva histórica, haciendo un repaso desde el primer peronismo hasta la fecha y cómo conviven y cómo convivieron a lo largo de la historia los tres modelos económicos en nuestro país. Antes de iniciar con esto que nos compete en el día de hoy, lo que sí me gustaría hacer es algunas introducciones, unos disclaimers al respecto. Y en este sentido, lo primero que me gustaría hablar es del modelo de producción que hoy prima en el mundo, que es el modelo capitalista. ¿Sí? Hoy, como todos ustedes bien saben, el capitalismo es la forma de producción que eligieron la gran mayoría de los países, exceptuando algunos pocos, eh, y este modelo tiene ciertas características que uno podría exaltar y decir que son positivas y otras cuantas que son negativas. Yo creo que de los modelos que existieron hasta el presente es el único modelo que demostró cierto grado de funcionalidad, obviamente con todas las particularidades que tiene el modelo que pueden ir variando dependiendo del rol del Estado que se implemente en cada uno de estos modelos capitalistas. Entonces, ¿qué características tiene el capitalismo? Y sobre todo el capitalismo en esta era. El capitalismo, como bien sabemos, se caracteriza porque las empresas producen en pos de un capitalista que tiene los medios de producción y los trabajadores realizan el trabajo. ¿Sí? De una visión marxista se habla de la plusvalía, donde el empresario se queda con el plusvalor del trabajador. Ahora bien, el marxismo en su momento hablaba de que este sistema del plusvalor y de explotación laboral impulsaba la lucha de clases. Desde el justicialismo lo que creemos es que la lucha de clases, si bien existe, nosotros desde el Estado y desde el gobierno y desde el poder, desde la utilización del poder del Estado, no incentivamos esa lucha de clase. ¿Sí? Sino lo que nosotros incentivamos es el pacto social. Un pacto social entre las tres patas del modelo de producción capitalista, que es el empresariado, el trabajador y el Estado. ¿Sí? Entonces, este pacto social que se conforma, se logra y se lleva a cabo con el único fin de lograr lo que se suele decir, la felicidad del pueblo. ¿Por qué hablamos de la felicidad del pueblo? Bueno, porque en la felicidad del pueblo se condensa un horizonte que plantea el peronismo, que son las tres banderas, ¿no? Las famosas tres banderas del peronismo. ¿Cuáles son? La justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Bien, ahora, estas tres banderas pueden sonar como muy generales, ¿no? Como, bueno, ¿qué significa esto? Esto es un horizonte, un lugar al que se debe caminar. Y el justicialismo lo que busca es llegar a ese punto y caminar hacia ese horizonte. Justicia social implica inclusión, ¿sí? Implica distribución. Soberanía política implica la capacidad como gobierno, como nación soberana de tomar nuestras propias decisiones. E independencia económica, ¿no? La posibilidad de ser independientes de los poderes económicos, ya sean extranjeros o nacionales. Entonces, este horizonte que se plantea desde el peronismo es una de las alternativas dentro del capitalismo. Entonces, el peronismo, si bien en su momento se habló mucho de esto de la tercera posición, es una tercera posición entre el neoliberalismo feroz, que primó en su momento y que sigue primando hoy en día en muchos lugares del mundo, por ejemplo hoy en día en la Argentina, y el comunismo. Hoy el comunismo, obviamente, como ya sabemos, no existe o no existe en la mayoría de los países. Hay solamente muy pocos países donde aún permanece una forma de producción comunista. Entonces, lo que busca el peronismo es una alternativa dentro del sistema de producción capitalista. Es decir, no es expropiarle los bienes de producción al empresariado nacional ni al empresariado internacional, sino lo que busca es generar a través del mismo sistema una forma de distribución más progresiva del ingreso y que se logre el desarrollo de la nación en términos económicos. Ahora bien, ¿cómo se diferencia el modelo peronista, el modelo justicialista del resto de los modelos? Bueno, el modelo justicialista tiene la característica de buscar crecimiento con inclusión social. ¿Sí? ¿Qué significa crecimiento con inclusión social? Significa crecimiento, es decir, que cada vez se produzca más, que las empresas cada vez vendan más,
y que los trabajadores cada vez trabajen más, pero que esto se dé en un contexto en el que los salarios no pierdan y que la variable de ajuste no sean siempre los trabajadores. ¿Por qué digo esto? Porque esto se confronta a otros dos modelos, que son el desarrollista y el neoliberal financiero. El modelo de neoliberal financiero es el que todos habrán escuchado hablar, obviamente, los que están mirando esta clase, que tiene la característica de no velar por los bienes de producción ni por el trabajo, sino por los intereses del mercado, sobre todo los intereses del mercado financiero. Son gobiernos que se caracterizan por implementar e incentivar la bicicleta financiera, es decir, que la ganancia esté dada por altas tasas de interés o rentas financieras elevadas, un mercado financiero y de la economía real totalmente desregulado, donde el Estado tiene un rol diminuto o inexistente, y que eso garantiza una de las características que tiene el capitalismo hoy a nivel mundial, que es la concentración de las riquezas. ¿Sí? El capitalismo a nivel mundial, como bien saben, a medida que fue pasando el tiempo y sobre todo después de la pandemia, cada vez concentra más riqueza. Los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Y para el rico es mucho más fácil ser más rico que para un pobre dejar de serlo. Y esto es algo estructural del capitalismo. Es algo que forma parte de la forma de producción. Si alguien que tiene capital, alguien que tiene contactos, alguien que tiene dinero ahorrado, es mucho más fácil que produzca más dinero, que produzca más capital y más contactos que alguien que no tiene nada de eso. Entonces, como esto sucede de esta forma, el capitalismo se desarrolla entre estos modelos, como bien decíamos, y el justicialismo es una de las formas de contrarrestar esta desigualdad, mientras que el neoliberalismo financiero lo incrementa, ¿sí? Lo expande. Ahora bien, mientras que el justicialismo va en pos del trabajo y la producción, y el neoliberalismo financiero va en pos de la valorización financiera, está la tercera pata de la cual vamos a hablar, que es el desarrollismo. ¿Cuál es la característica del desarrollismo? El desarrollismo también vela por la producción, pero lo hace contrarrestando el crecimiento de los salarios de los trabajadores. La variable de ajuste para que la economía crezca y para que la industria se desarrolle es la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque ellos consideran que esta es la forma de alcanzar una mayor productividad. Que la productividad se alcanza a partir de una baja de los salarios. Entonces, este es el punto en cuestión en el cual el peronismo y el justicialismo contrarrestan con el desarrollismo y considera que los salarios son no una variable de ajuste para lograr un incremento de la producción, sino todo lo contrario. Son la variable que hay que empujar, que hay que impulsar, porque a través del impulso de esta variable se logra una mayor cantidad de producción y que la mayor productividad que se debe alcanzar debe venir por otro lado. Entonces, ¿qué impulsó el peronismo a lo largo de la historia? Impulsó muchas medidas. Por ejemplo, la sindicalización y el reconocimiento de sindicatos por rama, tribunales de trabajo para el control de condiciones laborales, promulgó una ley de jubilaciones, implementó el estatuto para el peón de campo, vacaciones pagas, aguinaldo y leyes de condiciones de estabilidad laboral, entre muchas otras, en términos laborales y sociales y previsionales. Entonces, ¿qué caracteriza al peronismo y cómo el peronismo fue logrando ciertos resultados en estos términos? Porque lo que vamos a ver en la clase de hoy, sobre todo en mi parte, es cómo el peronismo fue accionando y cómo esto dio resultados en términos económicos concretos que permitieron que las personas y la economía crezcan en términos de gananciales y en términos de desarrollo. Entonces, para esto el peronismo, primero, una variable clave es la planificación. Sin planificación, el peronismo no hubiese logrado jamás desarrollarse de la forma que lo hizo. Bien sabemos los primeros dos planes quinquenales, luego el plan trienal, que se implementó en el último gobierno de Perón, obviamente que a medias por motivos que ya conocemos. Luego, con esta planificación surgen las políticas económicas que nosotros consideramos que son coyunturales y estructurales. Las coyunturales, las políticas cambiarias, políticas monetarias, fiscales y arancelarias o de comercio exterior. ¿Sí? Que son políticas que van cambiando, que alguna vez una política coyuntural puede ser expandir el gasto, otra ajustarlo, en un contexto puede ser apreciar el tipo de cambio, en otro contexto devaluarlo,
o subir la tasa de interés, bajar la tasa de interés, aumentar la base monetaria, bajarla, aumentar los aranceles, disminuirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son políticas económicas coyunturales que no tienen en sí misma, de forma intrínseca, una ideología de base, ¿sí? Son políticas coyunturales. Un gobierno puede implementar una devaluación en un contexto o una apreciación cambiaria, y eso no implica que esta medida de per se es mala, es una herramienta, ¿sí? El tema es cómo se aplica, de qué forma se aplica y cuál es el objetivo por el cual se aplica. Ahora bien, después hay políticas económicas estructurales, que nosotros consideramos que son la tributaria, la laboral, la social previsional y la productiva. Estas políticas estructurales marcan la dirección del gobierno. No es casual que hoy el gobierno de Milei busca realizar una reforma tributaria, una reforma laboral y a futuro una reforma previsional. Justamente porque son variables estructurales. Ya es un segundo paso, un segundo nivel, una segunda etapa en este gobierno que busca avances estructurales. Y estos son los que definen el modelo, ¿sí? Y ahí llega un punto que es que para que ocurra toda esta planificación y que puedan implementarse las políticas estructurales, tanto el justicialismo como el resto de los modelos lo deben hacer en un contexto de estabilidad. Ya sea una estabilidad heredada, no necesariamente en todo contexto se debe buscar la estabilidad como fin inicial, porque puede suceder que la estabilidad ya cuando un gobierno asume la herede, o en caso de que esto no sea así, la estabilidad debe ser buscada. ¿Por qué? Porque esta estabilidad permite, es el cimiento para la construcción futura de un modelo, cualquiera es el modelo, un modelo de neoliberal financiero, un modelo desarrollista, un modelo justicialista. Entonces, vamos a ver cómo esto fue ocurriendo a lo largo de la historia y cómo estos tres modelos se caracterizaron. Vamos a ver específicamente los resultados de estos modelos y qué políticas implementaron para que esto ocurra de esta manera. Entonces, como bien saben, entre 1946 y 1955 ocurrió el primero y el segundo gobierno de Juan Domingo Perón. Y en esta etapa, como ven en el gráfico que estoy acá presentando, el PBI, que es la producción nacional, ¿sí? Todo lo que produce el país en un momento dado, en un año específico, ven que todos los años, pueden ver en el eje derecho, todos los años aumentó, ¿sí? Ven que dice 5%, 10%, hasta 15%, bueno, fueron años de crecimiento económico, exceptuando solamente por el año 1952 y el año 1949. Pero ven como, que son las barritas, ¿sí? Muestran que la producción total termina en 1955 casi un 50% arriba de lo que era al empezar el gobierno de Juan Domingo Perón. Entonces, durante el peronismo aumentó la producción. Esta es una de las características, ¿no?, que podemos observar. Otra característica es que no solo aumentó la producción, sino que el porcentaje de lo que se produce en términos industriales también aumentó. Es decir, se produce más, pero además de lo que más se produce es industria, ¿sí? Entonces hay una inclinación de la producción hacia el lado productivo, hacia el lado industrial. ¿Cuál es la característica del sector industrial? Por eso en su momento Juan Domingo Perón utiliza el IAPI para impulsar la industria, ¿sí? Que es el Instituto de Intercambio Argentino, que lo que buscaba era tomar las ventas, las exportaciones de granos argentinos, y con esas ventas lo que hacía luego era conseguir venderlas a precios elevados por encima de lo que lo compraba, y ese diferencial lo utilizaba para financiar a la industria. Esto funcionó así hasta el año 52, y luego del año 52, por la necesidad de adquirir divisas, cambia. Pero hubo un intento inicial de impulsar la industria, claramente. Luego pueden ver cómo la participación de los asalariados en el PBI aumenta. Esto significa que del total de la torta, los trabajadores cada vez se fueron llevando más de la torta. Esto es distribución del ingreso, lo que se conoce como distribución funcional del ingreso. Luego, pasando a otro periodo, podemos ver cómo el PBI nuevamente vuelve a crecer entre 1963 y 1975. ¿Sí? Obviamente ya el último año de este gobierno peronista, ya con Isabel Perón al poder y Celestino Rodríguez en el Ministerio de Economía,
la economía vuelve a caer, ocurre lo que se conoce como el Rodrigazo, pero fíjense cómo nuevamente en este gobierno, entre 1973 y 1974 específicamente, vuelve a crecer la economía. Luego también vuelve a incrementarse la participación de los asalariados en el PBI. Recuerden que había terminado el 50%, entre 1955 y 1972 hubo proscripción del peronismo durante 17, 18 años, y luego en solamente 2 años con el peronismo en el poder, la participación de los trabajadores en el PBI vuelve al 50-50, lo que se conoce como el 50-50, ¿no? Bien, en el próximo gráfico lo que se observa es cómo el PBI evoluciona en términos reales en relación con los salarios, que también obviamente se genera un fuerte aumento de la evolución de los salarios a lo largo de estos periodos. Y otra característica de este periodo es la tasa de desempleo, que tiene como estos periodos, los periodos justicialistas tienen la característica de un descenso fuerte de desempleo y un aumento importante del empleo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque si un gobierno impulsa el sector productivo, el sector industrial, y a partir del impulso del sector industrial se logra un aumento de la cantidad de trabajadores, esto también a su forma lo que logra es un aumento en los salarios, porque baja lo que se conoce como el ejército de reserva. Si desciende el desempleo, desciende ese ejército de reserva, que son personas que están pidiendo por tu mismo trabajo un menor salario, y de esa forma crece los salarios en términos reales. También, obviamente, durante todos estos periodos, como bien sabemos, hay un fuerte descenso de la deuda pública. Este descenso de la deuda pública tiene la característica de buscar, obviamente, lo que bien sabemos, que son tanto la independencia económica como la soberanía política. Algo que estamos viendo hoy en día también, por supuesto, que es la presencia del gobierno de Estados Unidos a través de los nuevos desembolsos de deuda para el actual gobierno argentino, y cómo esto impacta en la política económica nacional. Mismo el propio gobierno tuvo que dar marcha atrás con una quita de retenciones por el pedido del gobierno de Estados Unidos. Y esto se contrasta con el modelo desarrollista. Pero déjenme hacer un parate acá, de una especie de resumen de lo que acabamos de ver en términos de justicialismo. Entonces, ¿qué caracteriza el justicialismo en términos de resultados? Y hablamos de resultados porque lo que estamos tratando de hacer es detallar los logros. Porque uno puede discursivamente o en la práctica, incluso de política económica, decir yo voy a ir por este lado, pero si los resultados no muestran eso, obviamente de mucho no va a haber servido. Entonces los resultados del peronismo muestran una mejora salarial, un aumento de la producción, sobre todo un aumento de la producción industrial, una baja del desempleo y una baja del nivel de endeudamiento. Todo esto dado por una planificación inicial y una búsqueda de la estabilidad. Como bien decíamos, en el año 52 el gobierno de Perón tuvo un golpe, que es lo que se conoce como el Stop and Go, que es un parate por una cuestión de faltante de divisas, y lo que decidió hacer en ese momento Perón es quitarle apoyo a ciertos sectores de forma transitoria, que eran deficitarios en términos de divisas, es decir, que demandaban más dólares de lo que generaban, impulsar sectores que generaban mayor cantidad de divisas y a su vez buscar que la sociedad ahorre. Aumentar el ahorro de la sociedad para bajar el consumo y que eso baje los niveles de importaciones y por ende los niveles de demanda de divisas en el sector externo. Entonces, los distintos gobiernos de Perón lo que buscaron fue estabilidad, pero sobre todas las cosas buscaron crecimiento con inclusión. ¿Sí? Fíjense, como decíamos antes, los gobiernos de Perón implementaron un montón de políticas económicas en pos de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pero además tuvo un impacto fuerte en la calidad de vida en términos de bolsillo. ¿Sí? Los salarios aumentaron, la participación de los trabajadores dentro del PBI aumentó, lo cual muestra una mejora en términos de distribución del ingreso en un contexto de mayor crecimiento. Es decir, no necesariamente una mejora de los trabajadores en términos del PBI en su participación implica que esto va a afectar de forma negativa al crecimiento económico. Una discusión que se viene dando hoy en día, ¿no? Ahora, justamente en estos días, el gobierno está desglosando un poco lo que va a ser la nueva reforma laboral y habla de cómo para que se contrate mayor cantidad de trabajadores y la economía crezca, lo que se tiene que hacer es que los trabajadores ganen menos y que tengan peores condiciones. Bueno, el peronismo demostró que se puede crecer con inclusión social y que se puede crecer con derechos laborales.
que una cosa no va en detrimento de la otra, sino todo lo contrario, que los derechos laborales son una base sobre la cual se puede construir para que los trabajadores se sientan seguros y que puedan desarrollarse como es debido, para que también se desarrolle el consumo y se desarrolle un ciclo virtuoso de una economía en la cual mayor consumo es mayor producción y de esa forma lograr un crecimiento económico sostenido. Por supuesto que esto tiene que darse en un contexto donde los gobiernos justicialistas a lo largo de la historia, que así en muchos casos lo han hecho, implementar políticas racionales y sensatas en los determinados momentos que esto ocurra. Un ejemplo para esto. Ahora está muy en discusión el tema del déficit fiscal, ¿no? Entonces, fíjense que el gobierno de Javier Milei está diciendo que por ley no se debería permitir nunca que este país tenga déficit fiscal. Lo cual obviamente es un gran error, porque si uno ve hoy la totalidad de los países en el mundo, 7 de cada 10 países en la actualidad tienen déficit fiscal. Entonces no tiene ningún tipo de sentido que nunca en ningún contexto se permita un déficit fiscal. Sobre todo cuando uno va a la pandemia y el 100% prácticamente de los países tuvieron déficit fiscal en el contexto de la pandemia. Entonces el déficit fiscal o el gasto por encima del ingreso es una herramienta. Ahora bien, ¿es una herramienta en todo momento y financiable de cualquier forma válida? No. Es una herramienta que se debe aplicar de forma responsable en ciertos momentos específicos y que tiene que entenderse que en momentos de gran inestabilidad y de elevada inflación es perjudicial en este sentido. Entonces, en momentos de elevada inflación, el gasto, o dicho de otra forma, el déficit fiscal debe disminuir. Eso es una realidad. Pero no es una herramienta por sí misma que hay que demonizar. Entonces, los gobiernos peronistas, tanto con esta herramienta como con herramientas de política económica, ya sea de cambiaria o arancelaria, debe utilizar estas herramientas para ir sosteniendo la economía de forma estable y que ésta se desarrolle de forma saludable. Pero siempre garantizando en todo momento, y no al final, el crecimiento económico con inclusión. ¿Y por qué digo no al final? Porque ya sea el neoliberalismo financiero, a través de su teoría del derrame, de que en algún momento ese crecimiento económico va a llegar a la gente, o el desarrollismo, diciendo que si la industria crece en algún momento los salarios van a aumentar, pero que no es el momento ahora, que primero hay que ajustar los salarios y que hay que aumentar la productividad con salarios más bajos. Con ambos formatos, lo que se busca es una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Y el peronismo tiene la característica, como decíamos antes, de poner al ser humano en el centro. El ser humano en el centro, no como individuo, sino como comunidad organizada, como decía Perón. Y esta comunidad organizada tiene la característica de que cada una de las personas de esta comunidad son importantes y son relevantes. Y no se puede relegar a un futuro, sobre todo en un contexto como el actual, donde los salarios de los trabajadores son miseria, y está lleno de trabajadores formales que son pobres. No se puede, en un contexto como este, dejar para un segundo o tercer paso el crecimiento de los salarios. El crecimiento de los salarios tiene que ser desde el momento cero y como política de empuje de la economía. Esto va en contramano de lo que plantea el desarrollismo. Entonces, ahora voy a desarrollar brevemente los resultados del desarrollismo en la economía argentina en términos históricos para que vean justamente cómo contrasta esta situación. Entonces, entre 1955 y 1972 se dio lugar en la Argentina el modelo económico desarrollista, mientras, obviamente, de forma muy heterogénea, con distintos tipos de gobiernos, gobiernos militares, gobiernos radicales, gobiernos propiamente desarrollistas, pero todos enmarcados en esta política de desarrollismo. ¿Por qué? Porque lo que hacían, como se ve en la siguiente placa, la economía crecía, ¿sí? A veces menos, a veces más, pero compartía la característica junto con los años del peronismo que la economía crecía, ¿sí? Si uno ve este gráfico, las barritas es todo lo que se producía. Año a año va aumentando la producción y si uno ve la línea, la mayoría de los años está por arriba del cero, es decir, la mayoría de los años hubo crecimiento económico. Ahora bien, fíjense que la evolución del salario en este mismo sentido no fue igual. Fíjense que mientras que en 1954 se parte, esto es una base 100, ¿sí? Como partimos de este punto, un trabajador que ganaba 100 pesos, que es una forma de decir, para el año 1972 ganaba 69. Esto es restando la inflación, obviamente, ¿no? Entonces, mientras la economía crecía, los trabajadores perdían dinero. Y fíjense que
pasaron 18 años en el medio. Y no es que perdieron los primeros 2, 3, 4, 5 años. No, no. La economía creció a lo largo de todo este periodo, pero los salarios nunca recuperaron. Siempre fueron perdiendo. Entonces, la teoría del derrame en este caso nunca llegó. Y fíjense en este otro gráfico que lo que muestra justamente es la distribución del ingreso, cómo pasan, como decíamos antes, del 50-50 en 1954 y se llega a 1972 con un 42% de la participación de los trabajadores en el PBI. Es decir, mientras que cuando derrocan a Perón, la participación de los trabajadores en el PBI era el 50%, del total de la torta se llevaban la mitad, cuando vuelve Perón era el 42%. Esto demuestra que de este crecimiento, gran parte, o la totalidad del crecimiento, se lo llevaron los empresarios. Y esto va en contra del modelo justicialista, porque como decíamos antes, el modelo justicialista es un pacto social entre trabajadores, empresarios y el Estado, moderando este pacto, en el cual se busca que tanto el empresario nacional como los trabajadores ganen, pues el trabajador consume más y permanece también participando de esa ganancia, de ese mayor crecimiento económico. El empresario lo hace de la misma forma. La cuestión es que uno no se coma al otro. Entonces, por esto es importante, por la característica desigual que tiene el modelo capitalista en general, a nivel mundial, la participación del movimiento obrero organizado como columna vertebral del justicialismo, en la cual el movimiento obrero garantiza ese desbalance en el poder existente y logra contrarrestar una desigualdad, no solo en términos económicos, sino en términos de poder. Y por eso el Estado, en un gobierno justicialista, lo que busca es potenciar los sindicatos, como hizo el gobierno de Perón, ¿no? Entonces, resumiendo el modelo desarrollista, en el modelo desarrollista lo que se busca es crecimiento económico, pero sin inclusión social. Después comparten ciertas características con el justicialismo, porque buscan desarrollar la industria, buscan crecimiento a partir de la producción, y se implementan un montón de políticas que generan al Estado como actor estratégico en un montón de áreas productivas, como hidrocarburos y demás, pero se busca que este proceso lo paguen los trabajadores, ¿sí? Sea a costa de los trabajadores y no con los trabajadores. Ahora bien, vamos a hablar del neoliberalismo financiero. El neoliberalismo financiero, como bien ustedes saben, busca ya no un Estado potenciando la producción, sino todo lo contrario. El neoliberalismo financiero lo que busca es el Estado corriéndose de la discusión. Y cuando el Estado se corre de la discusión en el modelo capitalista, prima la búsqueda de la ganancia. Y la búsqueda de la ganancia uno puede decir, bueno, pero a través de la búsqueda de la ganancia, el mercado va a buscar elegir dónde invertir de forma eficiente, y esa búsqueda de forma eficiente va a garantizar mayor trabajo. No, porque la ganancia no es igual a trabajo. Que los empresarios, si el empresario encuentra más ganancia en el sector financiero, va a ir al sector financiero. Y si el sector financiero da más ganancia, es menos trabajo, porque el sector financiero no da los mismos trabajos que el sector industrial. Lo mismo ocurre si se desfinancia la industria y solamente se potencia, por ejemplo, la primarización de la economía. Y decimos, bueno, la Argentina es eficiente en términos productivos en el agro y en la ganadería y en hidrocarburos y nada más. Entonces, que el mercado se arregle y que el trabajo se direccione hacia esos lados. Es lo que estamos viendo hoy. Desde que asumió el gobierno de Milei, se perdieron 172.000 puestos de empleo en el sector formal en relación de dependencia. Sin embargo, fíjense que el desempleo no aumentó tanto. ¿Y esto por qué ocurre? Porque las características del trabajo hoy en día en la sociedad cambiaron. Hoy estamos en un nuevo tipo de capitalismo, donde las personas no quedan desempleadas, sino que se emplean de forma precaria ellos mismos en economías de plataformas, en aplicaciones, en distintos lugares donde no se considera que están desempleados porque están trabajando, pero lo hacen por muy poco dinero y de forma precaria. Entonces, ¿qué sucede en ese entramado? Bueno, uno puede tener una economía estable, puede tener una economía que se mantiene, que cae, que crece, dependiendo del contexto, dependiendo de las políticas implementadas, pero siempre la misma característica, que los trabajadores pierden. Que la participación de los trabajadores cae en el total de la torta, que los salarios caen en términos reales
Pero además, la característica del modelo neoliberal, y acá vamos a la siguiente placa, es que siempre, por un motivo o por el otro, también cae la economía. Es un modelo que fracasa rotundamente en términos económicos normalmente. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes también, un modelo que no busca la producción, que no incentiva la producción, que el Estado no funciona como coordinador de estas expectativas, genera una pérdida en términos productivos y por ende en términos de producción. Fíjense, primero, como lo que veníamos hablando, es el salario, ¿no? Entre 1975 y 1982, en la última dictadura cívico-militar, vinieron a hacer lo que querían hacer, que era esto, bajar el salario, ¿sí? Nuevamente, como habían hecho en la última dictadura al gobierno peronista. Fíjense que un trabajador que ganaba 100 en 1975 pasa a ganar 54 en 1982. Es decir, solamente en 6 años los trabajadores pasan a ganar casi la mitad. O sea, ustedes fíjense si no hay una determinación ahí, no hay una decisión. Porque muchas veces se habla de, bueno, se le salió mal. No, acá no hay malos resultados, no hay un error de cálculo, algo que no salió bien. Esto se buscó. Y fíjense el PBI. El PBI en 1976 termina prácticamente igual luego en 1982. Primero tiene algunos meses, algún momento de crecimiento, y como siempre pasa con el neoliberalismo financiero, que ahora vamos a ver en otros casos, crece en un principio por ciertas condiciones de mayor libertad que al mercado le gustan, que qué sé yo, y llega un momento que este modelo se agota. ¿Por qué? Porque entra en un modelo de sobreendeudamiento externo que cuando se agota, cae la economía. Y acá llegamos a ese punto. Fíjense cómo aumentó el servicio de deuda en el PBI. Esto significa todo lo que se paga del total del PBI en intereses de deuda. Fíjense que pasa del 3% al 6%, se duplica y llega a momentos que es el 7%. Bueno, esto es lo mismo. Fíjense que en la década del 90 pasa exactamente lo mismo. Los servicios de deuda pasan del 2% al 9% en la década del 90. Y esta es la característica principal del neoliberalismo financiero, junto con las crisis que ya conocemos. Las peores crisis en términos económicos surgieron del neoliberalismo financiero. Llámese la crisis que surgió en el año 82, que luego absorbe y tiene que gestionar el gobierno de Alfonsín, una crisis de deuda, una crisis donde no había dólares, donde el gobierno no tenía forma de gestionarlo, obviamente mal gestionado en un montón de aspectos, pero una herencia por parte de la dictadura militar muy grave en términos de deuda y en términos de faltante de divisas. Lo mismo ocurre luego en los 90, con lo que ya todos conocemos, que es la crisis del 2001. Y los periodos posteriores, que seguramente va a estar hablando ahora Delfina, así no me voy a detener en eso. Pero, entonces, resumiendo el neoliberalismo financiero, las características que tienen es caída de los salarios, menor participación de los trabajadores en el PBI, pero además una destrucción del entramado productivo nacional. Y esto es lo grave, esto es lo más grave de este modelo. Porque uno puede lograr con políticas en el corto o mediano plazo restituir los salarios de los trabajadores de forma correcta, sí. Se implementan buenas políticas de estabilización y a partir de ahí se implementan políticas de impulso al consumo, de impulso a los salarios, paritarias al alza y demás. Eso es fácil, entre comillas, de resolver. Pero lo que es muy difícil es recuperar lo perdido en términos de producción. Y fíjense que lo que la Argentina producía en términos industriales en el año 73, previo a la dictadura, nunca más lo logró alcanzar. Recién en el año 2011 tuvimos un nuevo pico de producción, pero que ni siquiera en ese momento logramos alcanzar lo que se producía en el año 1973. Y esto se destruyó gracias a la última dictadura cívico-militar y a lo que las políticas se implementaron en la década del 90, que fueron políticas de destrucción de la industria nacional, de destrucción del entramado productivo nacional. Y lo que no se produce acá se produce afuera. Y el valor agregado que no se realiza en Argentina se realiza afuera. Y esos son trabajos que no hay en Argentina y hay en el exterior. Y es dinero que no se produce en Argentina y sí se produce en el exterior. Que además te termina generando un desbalance en términos de dólares. Porque es todo eso que no producís acá se empieza a importar. Y si lo importás, salen divisas. Entonces, a modo de resumen y concluyendo mi parte, el justicialismo económico busca entonces el crecimiento económico con justicia social, ¿sí? Siempre con las tres banderas en el horizonte, que son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, que para lograrlas
usa todo el herramental de política coyuntural que tiene en sus manos, pero que además hace uso de la planificación y de las políticas estructurales, ¿sí? Es una deuda pendiente del peronismo y del justicialismo para los próximos años implementar nosotros reformas laborales, tributarias, y no que las reformas siempre surjan del otro lado. Porque claramente el mundo avanza y nosotros no podemos pararnos desde el lugar del conservadurismo. Porque nosotros no podemos decirle a la sociedad, esto como que estás viviendo hoy no te gusta, pero nuestra solución es que todo siga igual. Nosotros tenemos que presentar reformas también, reformas laborales, reformas tributarias, pero que vayan en pos del crecimiento con inclusión, que vayan en pos del trabajo y en pos de la producción. Entonces, dicho esto, creo que estos espacios de debate y de discusión y en los cuales nosotros podemos expresarnos, ustedes escuchar y vernos, pero al mismo tiempo que esto genere disparadores, preguntas para futuras discusiones, son útiles, sobre todo porque tenemos que pensar el futuro en términos económicos del justicialismo, esas reformas tributarias, laborales, previsionales que hay que hacer en pos de mejorar la calidad de vida de todos los argentinos y argentinas, en un contexto en donde, donde la sociedad, entiendo, también nos demanda responsabilidad y seriedad. Y nosotros tenemos que demostrar que esto se puede hacer siendo responsables y serios en la implementación de políticas económicas. Y como bien se demostró, y estuvimos hablando acá a lo largo de la clase, el justicialismo tuvo buenos resultados económicos. Buenos no, excelentes resultados económicos a lo largo de la historia. Y esto es un haber, es un galardón que tiene que tener el peronismo, contrario a lo que se dice de que la Argentina hoy se encuentra como está por los 40, 70 años de peronismo. La Argentina se encuentra como está, obviamente por responsabilidad de un montón de factores, un montón de gobiernos, no es solamente culpa de uno, esto estoy seguro, pero si algo no tengo ninguna duda es que si este país se rompió, fue en la última dictadura cívico-militar y se terminó de romper con el gobierno de Menem y luego con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué sucede esto? Porque se destruyó la industria, se destruyó la producción, se perdieron puestos de empleo y algo que se había generado que cuesta años y planificación y un montón de tiempo producir y generar, se destruyó. Y así como se genera en mucho tiempo, se destruye muy fácil. Eso fue lo que sucedió. Y muchas veces las vueltas y las reconstrucciones de estos procesos son desordenadas y son difíciles, pero creo que nos debemos esas discusiones para que en el momento que el justicialismo vuelva al poder en este país, se logren implementar estas políticas que permitan al país ser lo que algún día fue y todavía más. Así que bueno, ahora dejamos lugar a Delfina para que siga con su parte.